La Organización Mundial de la Salud pide más apoyo para combatir el brote de ébola en la República Democrática del Congo. El Ministerio del Interior eleva a 72.000 el número de inmigrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta. Donald Trump advierte a Irán de que se enfrenta a su última oportunidad antes de la decapitación, ya que las supuestas negociaciones no parecen ofrecer ningún avance. La Organización Mundial de la Salud pide más apoyo para combatir el brote de ébola en la República Democrática del Congo, que sigue superando los esfuerzos de respuesta. Este brote es el mayor que jamás haya afectado al país, a pesar de que se declaró hace menos de 3 meses. Hasta el martes se habían registrado 3.802 casos con 1.707 fallecidos, según los últimos datos del gobierno. El brote se concentra principalmente en la remota provincia de Ituri, al este del Congo, donde se registran casi el 90% de los casos, aunque también se han confirmado casos en otras 5 provincias. La Organización Mundial de la Salud afirmó el martes que estaba realizando un seguimiento de más de 17.000 contactos potenciales a los que se realiza un seguimiento diario en casi el 80% de los casos. Aunque no existen vacunas ni tratamientos probados, se están llevando a cabo 2 ensayos clínicos con medicamentos en postexposición en la provincia de Ituri, así como 2 ensayos de vacunas independientes en el Reino Unido y Canadá. Una oleada de ataques nocturnos con misiles y drones rusos ha causado la muerte de al menos 15 personas e herido a decenas en Kiev y la región circundante, lo que supone uno de los ataques más intensos contra la capital ucraniana en las últimas semanas. Las autoridades regionales han confirmado 14 víctimas mortales en los suburbios y una en el centro urbano de Kiev tras los impactos en edificios residenciales y almacenes. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas lanzaron ataques a gran escala en el interior del territorio ruso. Las autoridades de este país informaron de la destrucción de 107 drones solo en la región de Tula, donde los escombros que cayeron provocaron incendios en instalaciones pertenecientes a la empresa de comercio electrónico Wildberries. Mientras se ponían a prueba las defensas aéreas a ambos lados de la frontera, los observadores de la ONU han advertido de que las bajas civiles alcanzan sus niveles más altos desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022. En respuesta a la escalada de los bombardeos aéreos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha presionado a su homólogo estadounidense Donald Trump para que le conceda licencias y pueda fabricar misiles interceptores Patriot en el país, advirtiendo de que la escasez de medios de defensa aérea facilita directamente nuevos ataques rusos. En Francia, tras semanas de intensa lucha contra las llamas, la situación empieza a estabilizarse en Gironda, en el suroeste del país, aunque varios focos siguen activos y persisten los rebrotes. Para reforzar las labores de extinción, un equipo de rescatistas ucranianos llegó el pasado domingo para apoyar a los bomberos franceses a apagar este gran incendio forestal. Загалом до ліквідації лісової пожежі у Франції відправлено зведений загін у кількості 70 рятувальників та 15 одиниць техніки. Es la primera vez que un equipo ucraniano participa en una misión de asistencia a un Estado miembro de la UE en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Même si nos collègues ukrainiens n'ont pas encore intégré ce mécanisme, n'en font pas partie, on va adapter et adopter les mêmes techniques de coordination. Donc en fait, il y aura un officier de liaison qui suivra constamment la colonne, on ne les laisse pas seuls sur le terrain, et puis on les engage en fonction de leur capacité. Voilà, est-ce que leurs camions sont capables de résister à un flux thermique, est-ce qu'ils sont capables d'attaquer les flammes, ou est-ce qu'on est plutôt sur du travail de lisière? Los bomberos ucranianos aportan así la experiencia adquirida en un país habituado a combatir grandes incendios forestales, pero su despliegue también responde al deseo de ayudar a Francia, que ha respaldado a Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia. Ми завжди намагаємося допомогти тим, хто потребує нашої допомоги, незважаючи на те, що в нас дуже складно саме зараз, тому що ви прекрасно знаєте, що в нас війна. Кожного дня наші рятувальники працюють під обстрілами, але ми знаходимо можливість допомогти тим, хто допомагає нам. Aunque no hablen francés, los equipos de rescate ucranianos consiguen hacerse entender por sus homólogos gracias a los traductores, pero sobre todo gracias al lenguaje universal de los bomberos. At the end of 2 days of controlled explosions, during which 180 kilograms of explosives were used, authorities successfully destroyed that rock formation that had been diverting 85% of Danube's flow into a neighboring branch, leaving only 50% to reach the Chernobyl nuclear power plant.
Romania's Ministry of National Defense says that more than 100 military personnel took part in the special operation to demolish the Pâljoaia rock formation. All that remains now is for authorities to load the resulting rock into 2 barges, which will then be deliberately sunk alongside 2 other barges that will arrive already filled with stones. Authorities hope that these measures will raise the Danube's water level near Cernavoda nuclear power plant by up to 12 centimeters. For Euronews Romania, Silviu Jugaru. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha elevado a 72.000 el número de inmigrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta durante la reciente crisis migratoria. Según el gobierno, alrededor de 70.000 personas ya han salido de territorio español, mientras continúan las labores de gestión de quienes permanecen en la ciudad autónoma. Tras reunirse con los ministros del Interior de la Unión Europea, Marlaska aseguró que el espacio Schengen no ha estado en riesgo en ningún momento y defendió la respuesta de España ante la llegada masiva de inmigrantes. Ceuta tiene un régimen especial en Schengen desde 1991, en el sentido de que ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control efectivo documental, incluso los propios ciudadanos de la Unión Europea. El ministro también negó que el Centro Nacional de Inteligencia advirtiera con antelación de una entrada masiva. Afirmó que, de haber existido una alerta, el Ejecutivo habría activado un dispositivo extraordinario. La Unión Europea se dice plenamente solidaria con España tras la crisis migratoria de Ceuta. Así lo afirmó el martes el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, quien calificó la crisis como una prueba de la resiliencia europea. Brunner compareció ante la prensa tras la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE, tras la entrada masiva de inmigrantes en el enclave español de Ceuta desde Marruecos. Were a test of our European resilience, a test of the security of our external borders, and these days showed clearly that there are actors who have no regard for the safety or even for lives of innocent people. Los ministros del Interior de la UE debatieron medidas para evitar que se repita una crisis similar, entre ellas reforzar la lucha contra las redes de tráfico de inmigrantes, las repatriaciones y el control de las fronteras exteriores de la Unión. 22 países de la UE han señalado la regularización extraordinaria en España de inmigrantes como un posible factor de atracción tras la crisis migratoria en Ceuta. Sin embargo, la Comisión ha desvinculado formalmente dicha medida del repunte de llegadas irregulares al enclave. 173 migrantes han sido rescatados en el Canal de la Mancha frente a las costas de Boulogne-sur-Mer. El motor de la lancha en la que viajaban los migrantes se incendió y sus ocupantes tuvieron que lanzarse al agua, según las autoridades francesas. Se trata de una de las mayores operaciones de rescate desde 2018. El naufragio tuvo lugar el martes por la mañana, poco antes de la reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la UE sobre la crisis migratoria en Ceuta, en la que se ha debatido reforzar los esfuerzos conjuntos para combatir las redes de tráfico de personas. Tous les pays convergent sur l'idée qu'il faut, et c'est ce qu'a écrit Madame la Présidente de la Commission européenne à Pedro Sánchez, sur le fait qu'il fallait évidemment renforcer notre lutte contre les réseaux de passeurs qui jouent un rôle énorme dans l'entrée, majeur même dans l'entrée sur le territoire de l'Union européenne d'étrangers en situation irrégulière. Francia y Reino Unido firmaron un acuerdo el pasado mes de abril para abordar el tráfico ilegal de personas a través del Canal de la Mancha. Desde principios de año, al menos 15 migrantes han perdido la vida en esta travesía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a última hora del lunes a Irán de que afrontaba, en sus palabras, su última oportunidad antes de la decapitación, en un momento en el que las negociaciones entre ambas partes seguían sin mostrar avances. En declaraciones a los periodistas en el despacho Oval, Trump afirmó que las negociaciones, cuya existencia ha negado Irán, fueron solicitadas por ellos mismos.
but they deny. But we are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Teherán respondió con su propia serie de amenazas tras conocerse que Estados Unidos estaba estudiando la apertura de un corredor marítimo alternativo en el estrecho de Hormuz para eludir a Irán. کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم. در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم. مسئله مهمی که الان برای رهبر معظم انقلاب مطرحه اینه که آمریکایی‌ها رفتارشون رو عوض کنن. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیز جدیدی رو در رفتار آمریکا ببینیم. Trump afirma que las conversaciones actuales se centran en dos aspectos: la reapertura total de esta vía navegable clave para el transporte marítimo comercial y la desnuclearización del país. Trump asegura que la fase inicial se centrará en el estrecho, mientras que una segunda fase se prevé que sea más larga, abordará la capacidad nuclear de la República Islámica.